De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Saludos, Bookies. Soy Jenny Gap y esto es Boca en Boca, tu encuentro semanal con la literatura, un refugio para autores y lectores que aman las letras. En el programa de hoy nos visita Diego Almeri, en un encuentro donde vamos a conversar sobre su mirada del mundo, su forma de contar y aquello que hace única su voz. También tendremos la columna Reco junto a Karina Gasperini y el espacio literario en la voz de Cata Páez, pensados especialmente para ti y sorpresas para que disfrutes 30 minutos de literatura. ¿Me acompañas? Hola a la comunidad podcast de Boca en Boca. Hoy venimos con una nueva recomendación. Él está prohibido. Así se llama la historia. A veces las mejores historias no necesitan cientos de páginas para sacudirnos. Les basta con un par de capítulos y la atención adecuada. Hoy quiero hablarles de un rincón que encontré en Bruneck, una historia de esas que se leen de un tirón, pero que quedan dando vueltas en la cabeza. Se llama Él está prohibido, de Ariana Mel. Imaginen esto. Diana tiene su vida bajo control, su rutina, su espacio, hasta que un día, sin previo aviso, su hermana menor aparece en la puerta de su departamento. Pero no viene sola, viene acompañada de Danilo. Desde el primer encuentro, lo que empezaba como una visita familiar se convierte rápidamente en un juego de miradas que no deberían cruzarse y silencios que dicen demasiado. Es esa chispa incómoda pero eléctrica que surge cuando el interés de tu hermana se convierte de pronto en tu propia complicación. Es un relato breve, apenas de 5 capítulos, pero la autora no desperdicia ni una palabra. Va directo al grano, a la contradicción de querer lo que no te pertenece y al dilema de hacer cuando el corazón decide ignorar por completo las reglas de la lógica. Es una lectura perfecta para un viaje corto o para ese momento de la noche en el que solo quieres desconectar, dejarte llevar por un romance contemporáneo, de esos que exploran los frágiles que pueden ser nuestros vínculos cuando entra en juego una emoción inesperada. Si les gustan las historias donde lo prohibido es precisamente lo más tentador, denle una oportunidad a Diana y Danilo. A veces las relaciones más complejas son las que empiezan con un pequeño accidente en el momento menos oportuno. Me parece bellísima la historia y muy interesante, así que se las recomiendo. Acuérdense, la encuentran en la app de Bruneck y la autora se llama Ariana Mel. Bueno, les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Comunidad de podcast de Boca en Boca. Bienvenido, Diego Almeri, al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte esta tarde para poder compartir un poco sobre tu novela La Epifanía, conocer los personajes y también un poco sobre el trasfondo de la narración. Pero antes de comenzar con la entrevista, te invito a que le cuentes a nuestros bookies en qué género escribes y en dónde encuentran tus obras. Hola a todos, muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy contento de que me hayan invitado y poder tener un espacio para compartir con ustedes. Yo principalmente escribo novelas románticas. La mayoría de mis historias están en una aplicación que se llama Buenovela, pero he comenzado a ampliar un poco mis horizontes, principalmente con esta historia, La Epifanía, que la pueden encontrar en Amazon. Y como adelantábamos, vamos a estar hablando sobre tu novela La Epifanía. La historia comienza con Benjamín heredando una finca cafetera olvidada por el tiempo. ¿Qué te inspiró a situar el inicio de la trama en un lugar cargado de historia y misterio como este? Bueno, yo pertenezco al campo colombiano, soy campesino de corazón, mi papá es caficultor y he vivido gran parte de mi vida en regiones como estas.
Siento que Colombia y específicamente el campo colombiano tienen una cultura muy grande y tienen tanto por contar que pensé que le hacían falta historias que le mostraran al mundo todo lo bonito de nuestra cultura. Es cierto lo que decís y agrego que es un país muy característico de lo que tiene que ver con el café. Y la finca de la Epifanía parece guardar mucho más que recuerdos familiares, espíritus, criaturas y secretos antiguos. ¿Cómo construiste el ambiente oscuro que rodea a este lugar? Bueno, realmente para el ambiente de la novela me inspiré principalmente en mi propia experiencia. Llevo muchos años viviendo en el campo y tomé gran parte de todo lo que he visto y aprendido, pero también de las historias de las personas que me rodean. Usualmente los mitos y leyendas siempre son historias que se pasan de voz a voz, de abuelos a nietos, de padres a hijos, son historias que trascienden el tiempo y la memoria. Y al tomar todas estas historias y ponerlas dentro de mi novela, eventualmente se creó un ambiente un tanto oscuro y misterioso. El personaje de la administradora aparece como alguien peligroso, pero al mismo tiempo irresistible. ¿Qué papel juega este personaje dentro del conflicto emocional de Benjamín? Ismael es un personaje muy interesante, es el administrador de la finca desde que su abuelo murió y le cedió el cargo, pero no es el dueño oficial, entonces él siente un poco de resentimiento porque Benjamín es el dueño, un chico que no le importa el campo, que no conoce absolutamente nada y realmente no está muy equivocado. Benjamín no sabe mucho sobre el campo y llega lleno de miedos y dudas. Y sobre todo después de que comienza a notar que la finca está rodeada de temas bastante misteriosos y paranormales, Ismael se convierte para él en... Ismael se convierte al principio en una especie de antagonista que enfrenta a Benjamín consigo mismo, con sus prejuicios y su inexperiencia también, pero también en un excelente aliado y más pronto que tarde en algo un poco más intenso. Y enfocándonos en la trama de la novela, esta mezcla elementos sobrenaturales con una historia marcada por el deseo y la tensión entre los personajes. ¿Cómo trabajaste ese equilibrio entre el romance y la oscuridad? Realmente fue lo más complicado, ligar el romance con el misterio, el suspenso y también el terror que hay dentro de la novela. Yo usualmente siempre he escrito solo romance, entonces no es muy complicado cuando la trama entera gira en torno a él, pero encontrar un equilibrio entre las partes donde se supone que la novela debe asustar, las partes donde debe generar misterio y también el romance no fue fácil, pero siento que al final lo logré realmente y estoy bastante contento con el resultado. Hay una frase que me llamó mucho la atención. La Epifanía, amar no significa salvarse, significa arriesgarlo todo. Define muy bien el tono de la historia. ¿Qué representa realmente el amor dentro de este universo tan peligroso? No amar y no entregarse al amor significa la salida fácil. No amar a la finca, no amar a las personas que hay en ella y también al campo colombiano, hace que para Benjamín sea una respuesta muy fácil a sus problemas. Tal vez simplemente vender la finca e irse y alejarse de los misterios que la envuelven. Pero elegir quedarse, elegir luchar por ese amor fraternal, romántico, es peligroso porque significa que Benjamín va a tener que enfrentarse a las fuerzas que envuelven la Epifanía. Las historias que combinan misterios, elementos sobrenaturales y romances suelen requerir una construcción de un mundo muy cuidado. ¿Qué fue lo más desafiante al desarrollar la Epifanía? Creo que lo más complicado para desarrollar este universo que creé fue principalmente el desarrollo de los espíritus que rodean la finca, que principalmente son mitos y leyendas, como mencioné anteriormente, que trascienden sus historias de voz a voz con el paso de los años. Quería crear un canon que se adaptara a la trama de la novela, pero que aún así conservara la mayoría de los elementos que todos hemos escuchado sobre estos mitos y leyendas. Creo que construir este mundo que se sienta realista, donde aquellos espíritus encuentren realmente un motivo de estar en la historia, pero que aún así no pierdan la esencia que tienen en el voz a voz de la vida real, fue complicado. Fue un proceso larguísimo, pero con muchísima investigación y planeación funcionó. El escenario de una finca cafetera tiene una atmósfera muy particular y más allá de que tienes una experiencia personal con respecto a las fincas, además de eso, ¿investigaste sobre el mundo del café o sobre entornos rurales para poder construir este ambiente? Claro que sí, a pesar de que yo he vivido muchísimos años en una finca cafetera y tengo bastante conocimiento al respecto, sí me hizo falta investigar también un poco más.
sobre todo porque la Epifanía es una finca que funciona a gran escala. Tuve que averiguar bastante sobre el café y su proceso en estas fincas que son tan grandes y tan demandadas. Y no solo me apoyé de lo que pude encontrar en línea, sino también de los campesinos que saben muchísimo al respecto. Y hablando de la mirada externa, cuando los lectores terminen la historia de la Epifanía, ¿qué sensación te gustaría que les quede? ¿Intriga, inquietud, emoción o todas al mismo tiempo? Creo que un poco de todas al mismo tiempo, pero sobre todo me gustaría que les quedara la sensación de que vale la pena luchar por los sueños, que vale la pena enfrentar las cosas que nos aterran con tal de salvar y proteger lo que somos y a las personas que queremos. Que el campo y las zonas rurales, no solo de Colombia, sino de cualquier parte del país, de México, Argentina, valen la pena y valen la pena escuchar las historias que se cuentan en él. Hemos llegado a la sección random, 4 preguntas aleatorias para expandir el universo de la novela. El ambiente oscuro y sobrenatural de la Epifanía podría funcionar muy bien en una adaptación audiovisual. Si se llevara al cine o a una serie, ¿la imaginás más como un thriller sobrenatural o como un romance gótico? Wow, la verdad es que qué buena pregunta. No me lo había considerado, pero pienso que puede ser un poco de ambos. La novela tiene los momentos en los que alcanza el punto de misterio y suspenso, pero también hay mucho espacio para el romance. Siento que ambas cosas pueden ir muy bien de la mano en una adaptación. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Toda propuesta audiovisual siempre tiene una banda sonora. ¿Qué tipo de música acompañaría mejor la atmósfera de la finca y los momentos de tensión entre los personajes? Creo que principalmente la música colombiana. Los instrumentos de cuerda como la guitarra o el tiple son instrumentos que han acompañado a la música en el campo por muchísimos años. Solo un par de guitarras y una garganta han transmitido muchísimas emociones por décadas. Creo que me gustaría mucho este tipo de música para acompañar una adaptación. Las historias ambientadas en lugares cargados de misterio suelen adaptarse muy bien al teatro o a formatos escénicos. ¿Qué escena de la novela crees que sería la más impactante de ver representada? Bueno, la verdad creo que en este momento se me ocurren muchísimas escenas que quedarían muy bien en teatro, pero me voy principalmente por las escenas en las que aparecen los mitos y las leyendas, los espíritus que rodean la finca. Creo que son momentos bastante dramáticos y teatrales. Pero creo que si tuviera que escoger una sola escena, me encantaría una de las escenas finales donde la novela alcanza su punto álgido, donde todo está a punto de explotar y la resolución final se ve casi inalcanzable. Es una escena muy bonita y muy poderosa que le da muchísimo significado al proceso de Benjamín durante toda la historia. Y la última pregunta para terminar esta sección y también la entrevista es, hoy muchas novelas con universos oscuros también se expanden a formatos como audiolibros o podcast narrativos. ¿Crees que escuchar la historia de la Epifanía podría intensificar su atmósfera de misterio? Claro que sí, yo pienso que un audiolibro narrado con una voz profunda, tal vez con algunos efectos especiales, pueden hacer que las escenas se tornen mucho más intensas y más reales. La verdad es algo que me encantaría ver o escuchar. Hemos llegado al final de la entrevista, Diego. Ha sido un placer conocerte, conocer tu novela, algo tan diferente como La Epifanía, conocer sus personajes y el trasfondo de lo que es la narración, además de algunas perlitas que hemos contado. Pero antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los bookies en dónde encuentran tus novelas y también los invites a tus redes para que conozcan esta y las otras novelas que has escrito. El micrófono es todo tuyo. Mis novelas principalmente las pueden encontrar en la aplicación de Buenovela. Tengo casi 30 novelas del género romántico cliché que están allá para todas las que gusten ir a darles una ojeada. Y mi novela La Epifanía la pueden encontrar directamente en Amazon o en la suscripción de Kindle. Y bueno, Yanil, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a las oyentes de Boca en Boca por permitirme estar en este espacio. La verdad fue muy agradable. Y bueno, nos leemos.
¿Se han dado cuenta de lo extraña que es la nostalgia? No avisa cuando llega, ni se presenta con grandes álbums de fotos o escenas completas de nuestra vida. A veces, se cuela por las grietas de la rutina. Aparece en lo más pequeño, en una canción que suena en la radio, en el olor de un lugar que ya no existe, o en esa frase que alguien solía decir y que, de pronto, escuchamos en nuestra propia cabeza y con nuestra voz. Es una emoción silenciosa, pero no menos invasiva. No intenta arrastrarnos al pasado para que nos quedemos a vivir allá, sino que nos toca el hombro para recordarnos que hubo momentos que nos marcaron para siempre. Y es que la nostalgia no tiene por qué ser triste. Es en realidad nuestra memoria emocional pasándonos una nota por debajo de la puerta. Es el pasado asomándose al presente para decirnos: esto dolió, pero fue importante. Me gusta pensar que no es un peso que cargamos, sino un lugar seguro al que volver, cuando creemos que no podemos seguir adelante. Un recordatorio sutil de que la vida se construye con instantes que nos marcan y que, por alguna razón mágica, se quedan con nosotros para no desaparecer del todo. Quizá, al final del día, sentimos nostalgia por una razón muy simple, porque, de alguna forma, necesitamos volver a esos lugares donde alguna vez fuimos felices para tomar el impulso que necesitamos para avanzar. El poema de hoy se llama Lo que elegimos recordar, de la autora Lau, Hey Lovely Girl, encontrado en un blog de la red. Compartimos con ustedes las palabras de la autora con la esperanza de que también resuenen contigo. Lo que elegimos recordar. La nostalgia, dulce y agria, puede ser tramposa. Romantiza el pasado, idealiza los recuerdos. Nos transforma en versiones más amables de una realidad que, en su momento, no lo fue tanto. Y me hace olvidar que quizás el cielo no estuvo tan azul, que quizás sus manos no estaban tan hechas a mi medida, o que quizá el amor con el que me miraba fue un amor que yo me inventé. Y qué bendición la memoria selectiva, olvidar lo que dolió, recordar lo que brilló. La nostalgia también te permite moldear los recuerdos a tu gusto, escoger lo bonito y quedarte con eso. ¡Qué privilegio! Escoger con qué quedarte, porque al final, ¿qué somos? Sino la memoria de lo que hemos sido y vivido. Boca en Boca ha llegado a un nuevo final. Gracias por acompañarme en este viaje de letras, historias y voces que inspiran. Quiero darle un agradecimiento especial a Diego Almeri por abrirnos las puertas a su universo literario. También a Karina Gasperini y a Cata Páez por seguir nutriendo este rincón mágico de palabras. Además, agradecer a Tina Record Producciones por el amor que le pone a la edición y musicalización de cada uno de los programas. Si te gustó este episodio, compártelo, deja tu comentario y síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify, y si ya eres parte de la comunidad Bookies, sabes que esto recién empieza. Te espero en el próximo episodio con la entrevista a Pamela Ant. Además, también compartiremos el bloque poético junto a Jesús Manuel, el espacio literario a cargo de Cata Páez y momentos para sentir la literatura bien cerquita. Desde Boca en Boca te digo gracias y hasta el próximo episodio.